Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Radio Rebelión. Estamos este 11 de septiembre comenzando la transmisión. Bienvenidos a todos. Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches. Y bueno, el día de hoy estaremos tocando temas muy importantes, como es costumbre. En el tema internacional estaremos hablando de Inglaterra. Hay una oleada de huelgas muy importante en Inglaterra, grandes huelgas de trabajadores. Y bueno, justo coincide este proceso con la muerte de la reina, ¿no? Después de casi 70 años de gobernar y el rol contrarrevolucionario que jugó. Entrando en el tema nacional, bueno, tenemos que festejar la victoria de Adep Coca. Adep Coca logró finalmente la derrota, el cierre, la quema del mercado clandestino, del mercado ilegal, perdón, defendido por el gobierno. Y bueno, esto es una victoria muy importante, pero bueno, como sabemos, el gobierno ya prepara, digamos, nuevas ofensivas, está viendo qué hacer ante esta situación, pero el hecho concreto es que hay una victoria muy importante y estaremos comentando esta situación. Y por el otro lado, bueno, tenemos una entrevista y comentarios por parte de un invitado respecto a los incendios en la Chiquitanía y bueno, en general en el oriente boliviano, y cómo detrás de todo esto está el agronegocio. Entonces, bueno, es un tema constante de los últimos años, los incendios y la quema para ir destruyendo las áreas reservadas, y bueno, estaremos conversando sobre esto y digamos la dramática situación que esto conlleva. Entonces, de esta forma arrancamos su programa Radio Rebelión este 11 de septiembre del 2022. Bienvenidos a todos. Bien, entonces, bueno, arrancamos comentando un poco, ¿no? Justamente hoy, 11 de septiembre, es una fecha, bueno, donde se recuerdan hechos muy importantes, ¿no? Tenemos el golpe de Estado de Pinochet el 11 de septiembre del 73 en Chile, tenemos el atentado contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. ¿Sabes algún comentario sobre esto, Miguel? Un breve repaso histórico, porque es un día importante, ¿no? Sí, bueno, fueron dos hechos que marcaron la historia contemporánea, ¿no? En el caso de Chile, el golpe de Pinochet y el asesinato de Salvador Allende, que era el presidente del país, inició una dictadura feroz, que fue una de las tantas dictaduras latinoamericanas, pero de alguna manera una de las peores, digamos. Se habla de 40.000 víctimas directas, entre muertos, desaparecidos, torturados, además de otras decenas de miles de exiliados. Y bueno, Pinochet fue la dictadura más larga y la que marcó la historia de Chile hasta el día de hoy. Hoy mismo manifestaciones masivas en Chile, exigiendo que se esclarezca el tema de los desaparecidos, es decir, los responsables. Los desaparecidos obviamente fueron asesinados por la dictadura, pero que ni siquiera se sabe dónde están sus cadáveres. Y eso, todos los gobiernos que sucedieron a Pinochet en los últimos años trataron de hacer un manto de silencio, de bueno, eso ya no se habla, ¿no? También para defender a los militares, que fueron los responsables principales directos. Bueno, esto en relación a Chile. Y el otro hecho muy importante fue el atentado a las Torres Gemelas del año 2001, donde sorpresivamente dos aviones se estrellaron contra dos de los edificios más importantes de Nueva York, causando 3.000 muertos y una enorme cantidad de heridos. Y el derrumbe de esas dos torres, más otro edificio que está al lado, que también se terminó derrumbando. Bueno, esto fue el inicio de lo que después justificó la invasión a Afganistán, porque supuestamente Bin Laden, que había sido el artífice, el cerebro, digamos, del ataque a las torres,
estaba refugiado en Afganistán. Hasta el día de hoy no se sabe exactamente cómo hicieron, qué cosa. Por supuesto hay todo tipo de teorías conspiratorias de que fue la CIA misma la que voló las torres. Bueno, lo concreto es que Bin Laden fue agente de la CIA en años anteriores, pero bueno, en ese momento había roto y supuestamente con su organización Al-Qaeda fue un ataque a Estados Unidos en nombre del Islam como digo, eso no se esclareció del todo y después Estados Unidos lo utilizó para múltiples invasiones hasta que mató a Bin Laden y lo hizo desaparecer. Lo mató en Pakistán, lo capturaron, lo tiraron al mar. Lo asesinaron, lo tiraron al mar. Es decir, ni siquiera hubo lo que podía haber sido un interrogatorio de Bin Laden, que estaba vivo todavía 10 años después. Bueno, la historia no terminó ahí, pero evidentemente después vino la invasión a Afganistán, que fue consecuencia, según Estados Unidos, de las torres, del cual se retiraron el año pasado derrotados. Entonces, lo de las torres, como decía, marca un antes y después, marca también un momento en que Estados Unidos, una decadencia del imperialismo norteamericano y un comienzo del descontrol en el mundo, ¿no es cierto? Donde cada vez controlan menos, donde no saben ya, donde antes Estados Unidos ponía, y decía, como en el caso de Chile con Pinochet, ponía gobierno, sacaba, mataba presidente. Desde hace ya 20 años le cuesta mucho más, digamos, que tiene que ver con otros fenómenos políticos y sociales, militares, revoluciones, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto, un poco lo de las torres marca de alguna manera este descontrol mundial. Recordemos que pocos años después también tuvo que retirarse de Vietnam, que era su gran invasión. Bueno, esto respecto a las torres. No, estás mudo. Es mío. Se debe destacar que, bueno, lo de el 11 de septiembre en Chile fue también impulsado por Estados Unidos, ¿no? Entonces, Claro. es un hecho que, bueno, es una fecha, digamos, muy icónica, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y como tú dices, realmente marcó, bueno, tanto en Chile con el inicio de la dictadura, una brutal dictadura que duró, bueno, muchas más de, bueno, algunas décadas. Por el otro lado, los Estados Unidos, que a partir de eso comenzaron las invasiones, ¿no? Y una situación de ofensiva del imperialismo que acabó hace poco, ¿no? O sea, ya con la retirada de Irak, la retirada de Afganistán, ¿no? El año pasado con la retirada de Afganistán. Entonces, bueno, es un día muy interesante para recordar estos hechos, ¿no? Bien, vámonos con el tema internacional. Entonces, bueno, teníamos ya las noticias de grandes movilizaciones, grandes huelgas de trabajadores de distintos sectores en Inglaterra, como parte de, bueno, distintos fenómenos de la crisis económica, y bueno, se combina con ahora con la muerte de la reina, ¿no? Entonces, bueno, Miguel, coméntanos por favor sobre estos hechos. Claro, la muerte de la reina, digamos, era algo de alguna manera esperado porque tenía 96 años, ya tenía varias enfermedades, fue la reina en la historia de Inglaterra que duró más, duró 70 años de reina, desde 53. Ahora, claro, los medios la exaltaron como una mujer muy, no sé, muy buena o muy, sin ningún elemento que pruebe semejante cosa. Fue, bueno, por un lado, obviamente, fue una privilegiada que vivió en grandes castillos, que ganaba millones de dólares. Pero más allá de eso, como reina, que la función en Inglaterra de la monarquía es como un segundo plano, no aparece así públicamente con las cosas más jodidas, pero está detrás, tiene también cierto poder,
Y de hecho fue la que durante estos 70 años, una de las cabezas del imperialismo inglés. Esto significa invasiones, la guerra de Malvinas, por ejemplo, con Argentina, que la reina avaló públicamente, aunque supuestamente la cara la puso a Thatcher, ¿no? Que era su ministra. También represiones internas, represión a los trabajadores mineros que hicieron huelga durante la Thatcher, invasiones que hizo junto con Estados Unidos, como Irak, como Afganistán. Entonces, no hay por dónde elogiar a la reina de Inglaterra, digamos. No hay un solo motivo que uno diga, bueno, hizo algo bueno por el mundo, incluso por su país. Esto independientemente de que por la educación que tienen los ingleses, están formados paradójicamente la reina tenía cierta simpatía de los trabajadores y del pueblo inglés. No así del escocés, por ejemplo, y del irlandés, donde más bien la resistían bastante, por problemas internos y porque se consideran nacionalidades oprimidas dentro de Gran Bretaña. Pero bueno, más allá de lo que piense la gente, lo que piense la población, la reina no jugó ningún papel positivo en ningún sentido. Bueno, vamos al tema de las huelgas, que esto es el hecho saliente, nuevo, que se dice que fueron las huelgas más grandes desde antes que la reina gobernara, fuera reina, incluso desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Hoy Inglaterra, como muchos países, está sufriendo la crisis mundial, crisis que se caracteriza como la crisis capitalista en general, donde hay una minoría que busca la forma de ganar incluso más plata y se descarga sobre el pueblo, sobre los trabajadores, ¿no es cierto? Bueno, en el caso concreto de Inglaterra, un aumento una inflación, hay una inflación, que para Inglaterra es algo totalmente descontrolado, para Gran Bretaña. Se dice que va a superar este año el 10%, pero esto en cifras macro, pero concretamente la gasolina subió el 40%, los combustibles en general, la energía, la electricidad y el gas, subieron el 80%. Entonces, esto lo siente directamente, obviamente, la población trabajadora que vive un salario, y los salarios no aumentan regularmente en Gran Bretaña, sino en porcentajes 1% al año, una cosa así. Entonces está claro que están metiendo la mano en el bolsillo a los trabajadores con esta inflación, ¿no es cierto? Entonces de ahí vinieron las primeras huelgas, casi todas tienen un origen de ese tipo. Las más importantes, las que arrancaron ya hace meses, son las de ferroviarios, que en Gran Bretaña los ferrocarriles son ese transporte más importante, incluso también al metro. Es decir, gran parte de la gente se traslada a diario a trabajar o a llevar a sus hijos a la escuela o donde sea, en ferrocarril y en metro. Entonces, un paro del ferrocarril o el metro es siempre grave. Bueno, esto llevó varias huelgas. También hubo huelga de los trabajadores que descargan en los puertos, lo cual significa también una escasez de un montón de cosas. Pero además hubo huelga en decenas de fábricas, trabajadores de salud, trabajadores de magisterio. Esto choca además
con la legislación que viene de la época de la Thatcher. Es decir, Gran Bretaña es el país histórico, podríamos decir, que donde más fuertes fueron los sindicatos históricamente. Desde el principio, es decir, desde la década del 20, los sindicatos en Gran Bretaña fueron muy fuertes, fundaron un partido que es el laborista, que llegó a gobernar, aunque después rompió con la clase obrera y está dirigido por capitalistas, pero los sindicatos se proponían gobernar el país. Esto pasó en esa época, pero ahora, desde la Thatcher, de hace 40 años, la legislación laboral fue modificada. Entonces, por ejemplo, un paro general sería ilegal, una huelga general sería ilegal. Porque solo se puede hacer una huelga por reivindicaciones muy específicas de tu sector, y haciendo firmar una nota, es decir, haciendo una votación interna a los trabajadores. Esto es un trámite que puede llevar semanas para hacer una huelga. Bueno, pese a eso se hicieron las huelgas con los trámites o sin los trámites, pero hicieron las huelgas. Y se está marchando, dijo uno de los dirigentes ferroviarios, a una especie de, él dijo, huelgas concertadas de todo el país. Es decir, sería un paro general que no se llama paro general, digamos. Eso es totalmente novedoso en Gran Bretaña. No había existido nunca, desde, como digo, desde la década del 20 por lo menos. Hubo grandes huelgas, sí, sobre todo los mineros en la década del 80, como decía Juan Reprimida, pero fue un sector, digamos, muy específico. Pero ahora, y esto de Gran Bretaña se da en medio de una gran crisis, además de la económica, política. Es decir, el Partido Conservador, totalmente desprestigiado, que es el partido que gobierna, renunció Boris Johnson, que era el primer ministro. Ahora hay otra ministra, una mujer, una ministra, más conservadora que Boris Johnson, y que parece que está poniendo medidas peores que van a afectar más a los trabajadores. Entonces la gente obviamente no tiene ninguna confianza en el gobierno, nadie quiere, pero tampoco levantan cabeza hasta ahora los laboristas, que es el partido opositor, que supuestamente sería la izquierda o la centroizquierda, pero como dije también gobernaron para los capitalistas, y gran parte de la clase trabajadora no cree en nadie. Es como decir, no, esos no son nuestros partidos, no son nuestro gobierno. Hay encuestas que indican que la gente no cree en ninguno de los partidos. Esto plantea nuevamente en Gran Bretaña precisamente el tema del gobierno de los trabajadores, es decir, de los sindicatos. Obviamente que no es una posición que le están levantando los dirigentes sindicales en este momento, pero es un debate que empieza en los trabajadores, digamos, bueno, ¿quién tiene que gobernar? Porque ninguno de estos nos da salida ninguna para nosotros, para nada. Esto obviamente recién comienza, veremos cómo sigue. Esto en relación a Gran Bretaña, pero además este tema de los paros, no tan fuerte como Gran Bretaña y las huelgas, se han generalizado en muchos países de Europa y también en Estados Unidos. Es decir, hay un proceso de paro y todos son causados por lo mismo, porque los trabajadores piden un salario que compense los gastos, el aumento de gastos en combustibles. Repito, no son tan fuertes como Gran Bretaña, pero también, por ejemplo, en España hay paros muy importantes y en otros países. Bueno, esto es muy importante porque, como dijimos ya en otro programa, esto hace a la situación mundial, ¿no es cierto? Bueno, en países que antes había relativa estabilidad social y hoy están descontrolados por la inflación, los despidos, y entonces surgen grandes luchas de trabajadores.
Muy importante todo esto, Miguel. Realmente es muy importante bueno, que los trabajadores estén defendiendo sus derechos en una situación de, bueno, toda la crisis, todos los problemas que hay actualmente tratan de pasarlos a los trabajadores, ¿no? Y esta oleada de huelgas muestra que los trabajadores no están dispuestos a aceptar, digamos, nuevos ataques, nuevos recortes, bueno, todos estos problemas, ¿no? Y, bueno, es de destacar, digamos, toda la fuerza que están teniendo las movilizaciones en este último periodo, ¿verdad? Eh, Muy bien, digamos, y claro, lo de Inglaterra es una muestra en general, porque también es un proceso, como tú dices, de toda Europa, ¿no? Y en otros países de Europa igual hay movilizaciones importantes, pero lo de Inglaterra realmente bueno, es muy fuerte y seguramente de aquí a algunas semanas continuará todo este proceso. Bien, ya yendo al tema nacional, ¿verdad? Eh, bueno, tenemos la victoria de Adepcoca, una victoria muy importante. Fueron, eh, sí, eran como 7 semanas ya de movilización de los compañeros de Adepcoca contra el mercado ilegal de coca, dirigido, defendido, auspiciado por el gobierno, ¿no? Y con bueno, con Alanes, ¿no? A la cabeza. Y fue una movilización realmente muy importante la que logró finalmente el cierre de este mercado, ¿no? Ahí tenemos algunas imágenes y realmente fue contundente lo que lograron los compañeros de ADEPCOCA, una movilización realmente inmensa, ¿no? O sea, con decenas de miles de trabajadores, de compañeros campesinos que marcharon y realmente cuando llegaron lograron rebasar a la policía, una policía que ya habían hecho enfrentamientos y una persecución brutal contra los compañeros y que finalmente, bueno, fue derrotada y se llevó a la quema de este mercado ilegal, ¿no? Ahí tenemos el mercado ilegal, eh, bueno, que fue cerrado, una victoria muy importante porque realmente es un conflicto que ya tiene varios años y que el gobierno está viendo de distintas formas cómo lograr detenerlos, ¿no? Cómo lograr dividir a DEPCOCA y someter a DEPCOCA, ¿no? Es una de las pocas organizaciones que sigue independiente del gobierno y que realmente ha ido peleando constantemente en defensa de su independencia y en defensa de su organización, ¿verdad? Entonces, la lucha de Coca realmente, bueno, es una victoria importante en general de los movimientos sociales del pueblo trabajador contra los intentos del gobierno, ¿no? En este caso, el gobierno trató de dividirlos a nivel del sindicato, no lo logró, trató de dividirlos con la persecución, trató de derrotar todo el movimiento de Coca, y como vemos, finalmente no lo logró, ¿no? Y finalmente se impone y la lucha de los compañeros resulta victoriosa, ¿no? Bueno, eso digamos como parte del proceso, ¿no? Pero seguro que el gobierno va a seguir las declaraciones después de esta importante victoria que fue que logren derrotar a la policía y ingresar y derrotar a todo lo que significaba el intento del gobierno por imponer este mercado ilegal. eh, bueno, ya muestra que el gobierno sigue y va a seguir atacando de una u otra forma de coca, ¿no? En esta imagen, por ejemplo, tenemos como dentro del mercado ilegal, además, bueno, están todo el tema de la dinamita, bombas molotov y hasta un arma, ¿no? Un arma, un fusil de grueso calibre, ¿no? Que fue tomado bueno, descubierto ahí. Y claro, lo importante de esto para destacar es de que el gobierno no dice nada de este tipo de situaciones, porque son sus sectores protegidos, ¿no? Mientras que realmente criminalizaba y perseguía totalmente a todos los compañeros que participaron de la movilización, ¿no? Y bueno, lastimosamente lo que continúa a continuación, bueno, lo que sigue como parte del gobierno es continuar con este tema de los procesos, ¿no? Justamente este precinto policial de la FLC en los predios eh,
bueno, del ex mercado ilegal, muestra, digamos, que el gobierno sigue con ese interés, con ese objetivo, ¿no? Y que lo que van a buscar es tratar de procesar a los dirigentes y de ahí veremos qué otras medidas van a ir tomando. Pero los compañeros de los Yungas, los compañeros de Coca realmente demostraron que con la unidad, con una lucha correcta, independientes, manteniendo una independencia de los sectores de la derecha tradicional, se puede derrotar al gobierno, ¿no? Y realmente esta es una nueva derrota del gobierno, que, bueno, ya hubo varias derrotas de este tipo del gobierno y el gobierno, bueno, sigue insistiendo y sigue intentando, ¿no? Pero esta victoria, una victoria muy importante, eh, tiene que mostrar, digamos, el camino para derrotar, mantener la independencia, recuperar nuestras organizaciones, como es este caso de COCA, y también muestra, digamos, el rol, eh, bueno, pésimo rol que jugó la dirigencia de la COP y de la CCB del MAS, etcétera, al no apoyar esta movilización y más bien ponerse del lado del gobierno, ¿no? eh, Eso justamente muestra la necesidad que tenemos todos los trabajadores del país de cambiar estas direcciones, ¿no? Y esta importante lucha victoriosa de los compañeros de DEPCOCA tiene que servir de lección para eso, ¿no? Para que, bueno, se puede derrotar al gobierno, se lo puede derrotar sin ningún acuerdo ni nada con la derecha, sino manteniendo una independencia con la organización y con la lucha unitaria, y que se puede lograr obtener y mantener organizaciones independientes del gobierno, ¿no? Una victoria muy importante de los compañeros y, bueno, se mantiene la solidaridad y la exigencia por el total desprocesamiento de todos los compañeros que fueron detenidos, los compañeros que fueron procesados, y también el rechazo contundente a cualquier intento del gobierno de procesar, ¿no? A los dirigentes, a los compañeros que están, digamos, a la cabeza de esta organización, tanto de COCA como de COFACAI, que es la Confederación de Campesinos de los Yungas, y la necesidad de que realmente los compañeros puedan, se reconozca y tengan la solidaridad del pueblo trabajador boliviano. Tal vez, Miguel, quieras hacer algún comentario sobre este tema. Bueno, la importancia de la repercusión nacional, que efectivamente ellos, fue una lucha claramente independiente, que salió de las bases, más allá de que pueda haber a veces críticas a algunos dirigentes, etcétera, pero evidentemente fue una masiva participación, y no se doblegaron ante amenazas y es decir, una lucha que duró 6 semanas, que no es la última parte, porque esto viene ya hace más de 4 años. Eso. Importante. Y bueno, una cosa más importante para decir, ¿no? Que, bueno, el gobierno está tratando de culpar de los hechos, de la quema, de los heridos, etcétera, a la movilización, ¿no? Cuando aquí claramente el tema es totalmente responsabilidad del gobierno, ¿no? Si ha habido hechos de violencia, es por responsabilidad del gobierno, que más bien defendió hechos ilegales y una arbitrariedad en contra, bueno, contra este sector, ¿no? En contra de los campesinos de los yungas. Y realmente, o sea, el hecho de que quiera procesarlos por todo lo que sucede es como querer, no sé, si un ladrón se entra a la casa de alguien bueno, y sufre heridas, sufre respuesta violenta, entonces que se procese a los dueños de la casa. Bueno, algo así sería esta situación, ¿no? Cuando los compañeros de ADECOCA hicieron uso legítimo, en este caso, de hechos de violencia contra una ilegalidad, contra una ofensiva contra ellos y además contra un hecho que estaba vulnerando las leyes y directamente defendido por el gobierno y por el Estado, ¿no? Entonces realmente tenían todo el derecho y toda la legitimidad para cerrar ese mercado y lo que plantean ahora, ¿no? Que se exija y apoyar esa reivindicación, un decreto que reconozca a DEPOCA como el único mercado legal en el Departamento de La Paz, y así como la justa reivindicación de que se destituya a los ministros que han sido responsables de los hechos de violencia y la brutal represión. Entonces, plenamente correcta esta reivindicación de los compañeros y, bueno, seguramente la lucha contra las medidas y
los intentos del gobierno de atropellar a las distintas organizaciones seguirá, pero es una importante lucha, una importante victoria que nos tiene que servir para todos los sectores en la perspectiva de reorganizar el movimiento de los trabajadores a nivel nacional y retomar y reorganizar las distintas organizaciones, ¿no? Es un momento justamente a partir de toda esta experiencia de volver a discutir la tan necesitada recuperación de la Central Obrera Boliviana, entre otras organizaciones. Bien, pasando al siguiente punto, tenemos la entrevista con un compañero sobre el tema de los incendios. La quema que hay en la Chiquitanía y en el oriente boliviano por parte de, bueno, son quemas en los distintos sectores donde está totalmente vinculado el agronegocio, ¿no? Entonces tenemos una entrevista con el compañero Rubén Darío Arias, que es parte del Comité Cívico de Roboré. Entonces vamos con la entrevista y después estaremos con el comentario respectivo a este hecho. Entonces vamos con la entrevista. Buenas tardes, Rubén Darío Arias, del Comité Cívico de Roboré. Bueno, tiene la palabra para explicar lo que está pasando, la dramática situación de los incendios. Gracias, Miguel, a todos quienes siguen también por las redes, las ondas radiales de Radio Rebelión. Rubén Darío Arias, presidente del Comité Cívico de Roboré, pero también soy miembro a través de la Resistencia Tucabaca, de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos de Bolivia, CONTIOCAP. Ya es de conocimiento público los lamentables sucesos que venimos sufriendo nuevamente en Roboré, producto de los incendios forestales de gran magnitud, hecho que ha llevado a que el municipio de Roboré ya se declare en desastre nacional por estos hechos. El gobierno municipal ya ha agotado todos sus recursos económicos y es así que a través de esta declaratoria de desastre estamos tocando las puertas de instancia tanto departamental, nacional, como a instituciones y obviamente la ciudadanía en general que pueda apoyarnos para de alguna forma paliar la necesidad de nuestros bomberos voluntarios y poder combatir pues, estos lamentables hechos que hoy por hoy estamos viviendo en Roboré. Bueno, Rubén Darío, esto tengo entendido que se ha repetido varios años, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Nosotros hemos venido, bueno, hay un ciclo dentro del bosque seco chiquitano entre 4 a 5 años que cuando acumula pues la hojarasca ese material combustible quema por naturaleza. Pero a partir del 2019 que tuvimos un fuerte ataque nosotros y tuvimos un incendio de sexta generación, ha sido cíclico anualmente, ¿no? Y este año apunta nuevamente a que estos incendios van a llegar a ese grado de sexta generación, según los técnicos entendidos en la materia que están apoyando del comando de incidencia que recién ayer se ha logrado consolidar. Esto apunta a por lo menos 1 mes y medio, 2 meses de fuego que tendremos en el municipio si no tenemos la capacidad humana y logística, especialmente de ataque por aire, para poder combatir estos fuegos. Obviamente de que si bien el bosque seco chiquitano tiene un ciclo natural de quema, desde el 2019 a la fecha es notorio que estos incendios son provocados y son provocados por quienes por un lado quieren colonizar el municipio de Roboré por la parte geopolítica de conseguir un apoyo por parte del gobierno del MAS en lugares donde no tiene militancia. Segundo, dar el apoyo a quienes sí son militantes y quieren venir y destruir y usufructuar de nuestro territorio. Tercero, y lo que más llama la atención este año es que luego de que el INRA dijera que va a salir a supervisar en las supuestas comunidades, porque son fantasmas estas comunidades, en el municipio de Roboré no vive nadie, se inician los incendios y
sobre todo en los lugares donde deberían estar ubicadas estas supuestas comunidades. Por ello que nosotros demandamos ante la sociedad civil de Bolivia a nivel internacional de que estos hechos son totalmente provocados y no es solamente el daño que están ocasionando pues al medio ambiente, están matando una biodiversidad única en el mundo. Lo que tenemos en el Valle de Tucabaca es una ecorregión súper importante, que las aguas que se producen aquí en el Tucabaca alimentan al Pantanal Otuqui, un sitio Ransan, vía subterránea alimentan aparte del Chaco paraguayo, somos parte de la Cuenca del Plata y por lógica todas las aguas que escurren del Valle de Tucabaca alimentan la hidrovía Paraguay-Paraná. Bueno, y tú lo que estás expresando es que hay comunidades, digamos, que no falsas, digamos, ¿y eso qué significa? Significa que el INRA le ha otorgado una autorización, una resolución de autorización de asentamiento, pero esta resolución de autorización de asentamiento viene acompañado ya en muchos de los casos con un plan de manejo forestal, viene acompañado con una autorización de desmonte, viene acompañado con planes de riego, pero no les interesa ni el plan de riego, ni siquiera les interesa el desmonte, lo que les interesa es el plan de manejo forestal. Y vienen ellos y este plan de manejo forestal lo venden a una tercera empresa. Y es esta tercera empresa que con ese plan de manejo legal que le da la ABT, explotan toda la madera rica que hay en el territorio, y luego de que ya no tiene más madera explotable, agarran y la venden a un tercero. Aquí este tercero, en estos casos, llámese uruguayos, llámese argentinos, llámese brasileros, utilizan palos blancos bolivianos, menonos ahorita que estamos teniendo un fuerte acoso en la cuenca alta del Tucabaca porque le han vendido a los menonos. Aquí hay dos cosas. Hay una violación por parte de la ABT porque el plan de uso de suelo, que es una ley, el plan de uso de suelo departamental de Santa Cruz, indica claramente que son tierras de uso forestal permanente y que por lo tanto no son sujetos de quema de ningún tipo. Sin embargo, la ABT a través de los planes de ordenamiento predial y la famosa microcaracterización, al final dice, se había podido nomás, y autoriza el uso de cambio de suelo a agrario, a agroforestal, a agroganadero, y terminan destruyendo este suelo que es tan vulnerable, el bosque seco mejor conservado del mundo. No sirve absolutamente para la siembra, eso te produce lo mínimo que te puede dar en una siembra de cualquier tipo de cultivo, pero le están metiendo pastura, le están metiendo ganadería. Entonces, aquí hay tráfico de madera por un lado, hay tráfico de tierras por otro lado, y hay lo peor, que parte del Estado, como es la ABT, está pecando en cambiar el uso de suelo de un lugar tan vulnerable, tan sensible como es el Valle de Tucabaca. Es decir, que todas las supuestas comunidades, todo está al servicio, las supuestas comunidades falsas, que no son comunidades reales, porque siempre el gobierno trata de presentarlas como campesinos sin tierra, que reciben tierra, que necesitan, sino que es una falsedad y que va en beneficio, en última instancia, del agronegocio. Ese es el final, aunque estos militantes del MAS a quienes se les dota la tierra, obviamente vienen, usufructúan, se van con los bolsillos llenos de plata. Es muy lamentable para nosotros, hoy por hoy, con esta crisis que sufre todo el país, esta crisis económica, teniendo nosotros un material tan rico como es la madera, los lugareños no podemos aprovechar. Los lugareños nos estamos dedicando a conservar, a proteger nuestra naturaleza, pero sin embargo el gobierno de forma ilegal autoriza estos planes de manejo
y vemos pasar día y noche por nuestras narices nuestra materia prima, y ni siquiera un solo centavo se queda en Robores, porque esta gente no vive acá. Y la gente que en su oportunidad nosotros hemos desalojado de estas comunidades que se han querido asentar, es gente adinerada, es gente que viene en movilidades de lujo, en vagonetas grandes. Hemos hecho seguimiento en esta comunidad que nos ha demandado a nosotros, como es la famosa Villa San Lorenzo. Oiga, todos son ingenieros, abogados y todo, y en carros, en vehículos de lujo. Entonces, hay una falsa máscara que muestra el gobierno ante la sociedad diciendo que estas tierras están siendo dotadas a gente que la necesita. Imagínense cuánto cuesta meterle oruga a 1 hectárea de tierra, y meterle a 20 hectáreas multiplicado por la cantidad de familias. Eso no lo hace gente que tiene necesidad. Eso lo hace gente que tiene capacidad económica para poder deforestar de manera tan acelerada, y al final usted va a los lugares y no vive absolutamente nadie, pero nadie. Bueno, está muy claro, Rubén Darío. Si quieres agregar algo dirigido a la población del país. Mire, otra cosa es estar en el lugar. Nosotros hemos estado, por ejemplo, hoy día hemos llegado a las 8:30 de la mañana del lugar, a dormir un par de horas, que tenemos que seguir correteando para conseguir combustible, para conseguir quien nos preste una camioneta para poder trasladar a los bomberos voluntarios a los sitios donde están los incendios. Necesitamos conseguir para su alimentación, para su pequeño refrigerio, su agüita, y se necesitan botines, EPP, linternas de cabeza, porque por los vientos fuertes que hay, no se puede hacer un combate directo de día, se lo está haciendo por la noche. Y transporte, sobre todo transporte, no tenemos vehículos para poder llevar y traer a la gente todo el tiempo. Entonces yo de verdad quiero solicitar a través de tu medio, Miguel, a toda la población boliviana, a toda la población internacional que pueda escucharnos, puedan de verdad apoyarnos en cualquiera de estos recursos. Si es económico, les aseguro, ya tenemos experiencia, somos gente que gozamos de mucha confianza en el tema de invertir los recursos y que lleguen a quien corresponde. Rubén Darío Arias, mi número de teléfono es el 721-87039 para quienes sean gustosos de poder colaborarnos en lo que esté a su alcance. Bueno, muchas gracias, Rubén Darío, y mucha fuerza en esta lucha tan desigual, tan difícil. Gracias a ti, querido Miguel, y hasta otro momento. Hasta otro momento. Bien, ahí teníamos la entrevista con el compañero Rubén Darío, y ahora tenemos la presencia del compañero José Luis Saavedra para comentar un poco este hecho y bueno, destacar, pero este pedido de apoyo que tienen los compañeros desde Roboré, pero ese no es solo un hecho que sucede en Roboré, ¿no? Sino es, y como decía el compañero, desde el 2019, que fue este gran incendio y la gran quema de nuestra Amazonía, todos los años se viene repitiendo, ¿no? José Luis, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Beto. Buenas noches, Miguel. Disculpen el retraso en la conexión. Creo que está con una nueva aplicación, Miguel, y por eso había la dificultad. A ver, ciertamente preocupante lo que acaba de comentarnos Rubén Darío. Los datos que tenemos al día de hoy es que los incendios están propagándose de una manera muy veloz en al menos 4 departamentos. Obviamente en Beni, el departamento más afectado es Santa Cruz. También están en Chuquisaca, sobre todo en la provincia Daniel Calvo y Hernando Siles, e incluso está en Tarija, en el Chaco tarijeño. Esto es preocupante porque se está expandiendo, reitero, los incendios forestales de manera muy alarmante. Segunda cuestión que hay que reiterar es que al momento, al mediodía de hoy día, sábado 11 de septiembre, ya tenemos 724,000 hectáreas afectadas de bosques quemados. Esto es muy grave, muy grave.
es altamente probable, dada la velocidad con la que se están expandiendo los incendios, que mañana lunes lleguemos al 1.000.000 de hectáreas. Y lo que nos decía Rubén Darío, es muy preocupante que dado el ciclo de los fuegos que se tienen en la Chiquitanía, es probable que esto dure 1 mes y medio o 2 meses, nos decía Rubén Darío. Esto es muy preocupante. Pero lo más preocupante, y es lo que yo quiero insistir, es la inacción del gobierno, la irresponsabilidad del gobierno. Por mezquinos criterios políticos de no apoyar al gobernador de Santa Cruz, el gobierno está mezquinando, reitero, el apoyo urgente que requieren las comunidades, los territorios, los parques nacionales, las áreas protegidas. Recordemos lo que nos decía Rubén Darío. El Pantanal es considerado sitio Ramsar, quiere decir de una importancia estratégica mundial como un acuífero, como una zona de recarga acuífera, al igual que la parte alta del Valle de Tucabaca, que también provee de agua, nos decía Rubén Darío, a gran parte de los valles cruceños e incluso al Chaco tarijeño y chuquisaqueño. Pero reitero entonces, y quiero esto hacerlo como una denuncia, la inacción del gobierno. Hoy hemos tenido recién, después ya que el 18 de junio hemos tenido los primeros focos de calor en la Chiquitanía precisamente, y recién hoy día el viceministro de Defensa Social se ha manifestado en el sentido que los incendios son provocados. Pero fíjense qué tan tarde que recién habla, porque de acción nada, el viceministro de Defensa Social. Entonces, estamos frente a una situación realmente preocupante. Penúltimo punto que hay que comentar en relación a lo que decía Rubén Darío, es que estamos, al menos en el área protegida Otuquis, frente a fuegos, ojo, de 6ª generación. Hermano Beto, hermano Miguel, esto es demasiado grave. Demasiado grave. Fuegos de 6ª generación quiere decir primero varias cosas, pero primero que se expanden a una velocidad muy difícil de ser controladas. Y esta velocidad con la que se expanden los fuegos de 6ª generación está alimentada lamentablemente por los vientos cada vez más veloces que también hay en toda esta región del Oriente y del Chaco. Vientos provocados a su vez por la deforestación, hay que decirlo esto. Pero entonces, incendios de 6ª generación quiere decir difíciles de ser controlados. Segundo, las llamas son muy altas, 4 o 5 metros de altura alcanzan las llamas. Algunas fotos publicadas por El Deber nos están mostrando que realmente las llamas adquieren alturas incontrolables. Tercero, gracias por la fotografía. Tercero y último punto de qué significa fuegos de 6ª generación, que lo estamos teniendo, reitero, sobre todo en el área protegida de Otuquis, es que estos fuegos tienen una combustión parecida al de una bomba atómica. Vean esto, realmente es grave. Combustión quiere decir calor intenso como semejante al de una bomba atómica. Entonces estamos frente a situaciones muy, muy complicadas y por tanto resulta más todavía indignante, por decirlo menos, la inacción del gobierno. Y el último punto importante, esto no lo decía Rubén Darío, pero es importante decirlo, que hay en varias zonas, por lo menos en 16 municipios, ojo, no en 1, en 2, 16 municipios, tanto de Santa Cruz como del Beni, que el fuego está muy cerca a las comunidades habitadas, al igual que también, ojo, ya está afectando a la zona metropolitana, tanto de Santa Cruz como de Trinidad. Pero reitero este hecho, que los fuegos están muy cerca a las comunidades habitadas. Ya de hecho, esta semana, estos días, varias comunidades han sido desplazadas, es decir, personas que han sido desalojadas de sus viviendas por el riesgo inminente de ser atacados por los fuegos. Esto es muy grave, más grave todavía, reitero, por la inacción del gobierno, que no está actuando, no está movilizándose
A pesar de que ya hay municipios que han declarado zona de desastre, lo ha dicho también Rubén Darío, la ayuda del gobierno es cero hasta el momento, hasta el día de hoy, domingo 11 de septiembre. Finalmente, hay que también hacer notar que las áreas urbanas o llamadas metropolitanas, Santa Cruz de la Sierra, la ciudad de Santa Cruz, al igual que Trinidad, prácticamente toda esta semana han estado como a oscuras, es decir, la humareda, el humo provocado por el intenso fuego, reitero, sexta generación, prácticamente ha oscurecido ambas ciudades, tanto que esta semana no hemos tenido vuelos ni a Trinidad ni a Santa Cruz, porque no hay visibilidad para que los aviones puedan volar, ¿no? Entonces estamos frente a situaciones muy, muy peligrosas, complicadas para la gente, para la naturaleza, para la fauna, para la flora, que hace todavía más indignante, reitero, la irresponsabilidad del gobierno, que reitero, por un mezquino criterio político de no apoyar al gobernador de Santa Cruz, no está haciendo prácticamente nada para mitigar, apagar estos fuegos tan peligrosos para el conjunto de la vida humana, la vida animal, la vida vegetal, etcétera, ¿no? Entonces estamos frente a situaciones muy complicadas. Termino, al igual que Rubén Darío, solicitando la ayuda, el apoyo de toda la gente de buena voluntad, tanto para los bomberos forestales, que en su gran mayoría son bomberos voluntarios y que por tanto requieren urgente ayuda en víveres, en ropa, en botas, linternas, medicamentos, comida seca, agua. Y este es otro gran problema, que en gran parte de las zonas afectadas por los fuegos, los incendios, el agua misma está muy escasa, porque claro, son zonas que están crónicamente afectadas por la sequía, que a su vez es también causa de la deforestación, o la deforestación también causa la sequía, ¿no? Entonces, gracias por el dato. Ahí tienen, para los que nos están viendo y para los que nos van a ver, el número de celular de Rubén Darío, por favor, para contactar ayuda, apoyo, tanto en bienes, reitero, medicamentos, agua, sobre todo agua se necesita urgente, y también botas, linternas, bueno, todo lo que ustedes saben que hace falta para combatir con mediana eficacia los incendios. No quiero dejar de terminar de acudir una vez más al gobierno, que tiene que movilizarse, está en la responsabilidad de movilizarse para, es probable que nos diga que no tiene recursos, pero entonces, dada la declaratoria de zonas de desastre, se puede y se debe recurrir a la cooperación internacional para mitigar los fuegos, para apagar los fuegos, porque reitero, ya están afectando comunidades humanas, poblaciones, de gente que, reitero, están muy afectados por los incendios, además del humo, etcétera, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por este espacio y convoco a la gente a que nos apoye en la mitigación de los incendios. Muchas gracias, José Luis, por todo este comentario. No, realmente es un tema muy grave, ¿no? Se está quemando nuevamente la Amazonía, se está quemando, bueno, los pulmones del mundo, incluso se llama, no solo del país, no solo del continente, sino del mismo mundo, ¿no? Y realmente esto es un hecho muy grave. En 2019, cuando sucedió algo parecido a lo que está sucediendo ahora, hubo bastante repercusión mediática, hubo bastante, bueno, hubo mucha gente que se escandalizó porque realmente es un hecho muy grave, ¿no? Lastimosamente ahora no hay la misma cobertura mediática, si bien sale un poco en los medios, no tiene la cobertura como debe ser. Realmente es un hecho de mucha gravedad y nuevamente lo vivimos, ¿no? Y se está viviendo cada año esta situación, ¿no? Es muy importante la denuncia que hacía el compañero Rubén Darío, de que, bueno, lo que se ve obviamente es de que son grandes empresarios que tienen mucho poder económico los que se benefician y los que están detrás de todo esto, ¿no? Y bueno, como tú dices, José Luis, es muy importante exigir que el gobierno cumpla su responsabilidad. También es importante, en 2019, Camacho se mostraba como un defensor de la Amazonía y todo esto. Entonces, ¿qué está haciendo como gobernación, no? Debería estar a la cabeza de realmente evitar que esto vuelva a suceder.
no lo hace, ¿no? Pero tenemos que exigir, tenemos que denunciar el hecho de que no está haciendo esto ni la Gobernación de Santa Cruz ni el gobierno central, y como dice José Luis, ¿no? Es necesario, como se exigió ese mismo año, el 2019, y como debería exigirse todos estos años, la declaratoria de emergencia para que realmente se pueda movilizar todos los recursos necesarios para frenar estos incendios. Y lo otro que es necesario es que realmente aquí sí debería criminalizarse a quienes provocan estos incendios y a quienes los han provocado los anteriores años y están beneficiándose de todas esas tierras, ¿no? Y no hay eso, ¿no? Y realmente es totalmente condenable que el gobierno no haga nada de este tema, ¿no? Se quede con las manos cruzadas y deje que haya un grupo de, y como decía, ¿no? Pueden ser uruguayos, argentinos, brasileros, quizá alguno boliviano más por ahí, pero en general son grandes terratenientes que se están beneficiando con el agronegocio, que están quemando nuestra Amazonía para beneficiarse y para obtener dinero y beneficios, ¿no? Con complicidad con el gobierno y todo esto. Y realmente, bueno, tenemos que denunciarlo plenamente y, bueno, llamar a la solidaridad, como dices, José Luis, ¿no? Que toda la población, todo el pueblo trabajador se movilice y tomemos este tema como realmente, como merece ser, ¿no? Es un tema central y tenemos que movilizarnos en la lucha, bueno, contra los incendios y contra los responsables de estos incendios, ¿no? Miguel, ¿querías comentar algo? También José Luis, si quieres decir algo más. No, mirá, yo destacar, bueno, de todo uno, la complicidad, no solo que no hay ayuda, sino que hay una complicidad, porque precisamente la concesión de tierras de forestales ilegales, que supuestamente son forestales, se repite en todo Santa Cruz, en todo Beni, en la parte de Pando, dentro de territorios indígenas y sobre todo dentro, insisto, tierras que por ley son reservadas forestales. Entonces, lo de los incendios no es una fatalidad, digamos, es una consecuencia de esto. Porque si bien hay incendios naturales, como explicó el compañero de Roboré, en este caso la mayoría son provocados. Y entonces esto es lo grave. Incendios provocados, intereses de grandes oligarcas para adueñarse de las tierras, y aquí no hay campesinos pobres que quieran trabajar la tierra. Ese es el tema, que es el disfraz que pone el gobierno para justificar esto. No hay eso, porque si hubiera eso, lo que tendría que hacer es quitarle la tierra a los oligarcas de Oriente y entregar a los campesinos pobres que quieran trabajar la tierra. Eso sí sería una... Y no darle bosques, no darle... Entonces es una consecuencia, el desastre una consecuencia de una política que viene de hace años. Plenamente de acuerdo. Sí, exactamente. Es muy importante decirlo esto. ¿Cuáles son las causas de los incendios? Efectivamente es la política extractivista y agronegociante del propio régimen del movimiento al socialismo. Y recordemos que esto lo dijo ya hace varios años García Linera, ¿no? Que había que deforestar al menos 1 millón de hectáreas año. Ojo, eso es un verdadero ecocidio. Ahora, en función de qué intereses son estas deforestaciones y los propios incendios, del agronegocio ciertamente. Y al agronegocio que no solo tiene una articulación local, oligárquica y racista, obviamente en Santa Cruz, en la CAU y en la ANAPO, que tiene un interés muy grande en seguir expandiendo los cultivos de soya transgénica, y el propio gobierno ha anunciado el anterior mes palma aceitera, que es un cultivo terriblemente depredador y consumidor del agua. Y esto tiene que ver también con la articulación con intereses transnacionales, esto hay que decirlo. Concretamente Cargill, que es una transnacional de la alimentación transgénica y que tiene su sede, ojo,
lo digo públicamente porque hay fotografías, Cargill tiene oficina en Santa Cruz, la más grande, una de las más grandes transnacionales de la alimentación transgénica, tiene oficina en Santa Cruz. Y esta empresa transnacional Cargill está en una relación estrecha, orgánica, ojo, con la Universidad Gabriel René Moreno, que es un conspicuo propagador de cultivos transgénicos. ¿Qué se requiere para ello? Habilitar tierras que, como bien decía Rubén Darío, que básicamente tienen vocación forestal, pero que con una serie de trampas a las que nos tiene acostumbrado el régimen del MAS, se cambia ese régimen del PLUS, el plan de uso de suelo, para habilitarlo como tierras agrícolas, lo cual, lo decía también Rubén Darío, no sirve. Las tierras de gran parte de la Amazonía, del Oriente y del Chaco no tienen vocación agropecuaria, a lo más forestal, pero se está haciendo este uso abusivo de la tierra para entregarle, reitero, a intereses oligárquicos y luego transnacionales en detrimento, en desfavorecimiento, en realidad bajo una lógica de usurpación de los territorios indígenas, de los pueblos indígenas. Entonces estamos realmente frente a una situación muy, muy complicada y creo que por ahí se explica por qué el gobierno no actúa de manera prioritaria, de manera urgente, porque es parte, reitero, el gobierno del MAS es parte de estas políticas de depredación, de incendios y de extractivismo en todo el Chaco, la Amazonía y el oriente de Bolivia. Con todo, creo que hay que terminar acudiendo otra vez a la conciencia de la gente, lo decía muy bien Beto, fue importante, interesante el 2019 la movilización de la gente urbana para que se declare zona de desastre y también para recoger vituallas, alimentos, etcétera, para los bomberos voluntarios. Llama la atención que ahora no haya eso, entonces yo acudo a los ambientalistas, ecologistas, a los jóvenes de buena voluntad, hay que movilizarnos tanto para reunir apoyo material, vituallas, reitero, como para exigir al gobierno actuar inmediata y urgentemente para mitigar y apagar fuegos que, reitero, ya están en un grado de sexta generación. Es realmente muy, muy peligroso para la vida de todo el país. Y algo más quisiera añadir aquí, esto lo conversábamos hoy día con la diputada Toribia Lero, ella es diputada por Cochabamba, ojo, parecería para los que vivimos en La Paz, en Cochabamba, no afectarnos los incendios que están ocurriendo en Santa Cruz o en Beni o en Chuquisaca o en Tarija. Esta es una percepción falsa y equivocada que el propio gobierno está difundiendo. Todo el ecosistema y la dotación de agua y el ciclo de lluvias del Valle del Altiplano depende directamente de lo que ocurra en la Amazonía, en el Chaco y en el Oriente. Entonces, hermanos, paisanos de los valles y del altiplano, tenemos que preocuparnos. Estos incendios nos están afectando de manera directa a todos los que habitamos en el valle y en el altiplano. Así que no solo es un problema de los cambas o de los cruceños, es de todo el país y en realidad de toda la humanidad. Así que movilicémonos, por favor, dejemos la indiferencia. Estamos frente a una problemática muy seria, la más seria, yo diría, de todos los problemas que tenemos muchos, ¿cierto? Pero esto de los incendios es algo realmente serio y debemos movilizarnos. Muchas gracias, Beto, y gracias, Miguel. Muchas gracias, José Luis. No, realmente un tema muy importante y bueno, y concluimos el programa del día de hoy con ese llamado a la movilización, a la solidaridad y bueno, y a denunciar un nuevo incendio de nuestra Amazonía por parte, bueno, con complicidad del gobierno, la gobernación de Santa Cruz, los grandes empresarios y bueno, todo este conglomerado que hay, ¿no? Importante esa denuncia, José Luis, de la Cargill, que está presente en Bolivia y bueno, es parte de los intereses transnacionales que están acá para saquear y para destruir solo por obtener ganancias, ¿no? Muy bien. Bueno, de esta forma, entonces, concluimos el programa de hoy de Radio Rebelión. Muy buenas noches a todos. Bueno, buenas noches, Miguel. Buenas noches, José Luis. Buenas noches a todos los que nos siguen. Buenas noches a todos. Y nos vemos la siguiente semana con su programa Radio Rebelión. De los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor.
hasta familiar, 100%